apoyo al ser y me da muchísimo gusto conocerla porque tuve muy poquito tiempo para poder platicar con ella, pero inmediatamente notas cuando alguien nace con un don, cuando una persona tiene una sensibilidad extra que pues muchas otras gentes evidentemente no tenemos, y sobre todo cuando su don, cuando pues bueno, sí, estos beneficios con los que pudo nacer, a diferencia de otras personas, puede ayudar a tanta gente. Ella es Heidi Rubach y me da muchísimo gusto que esté aquí, la maestra Heidi Rubach. Heidi, ¿cómo estás? Muy bien, Jordi, muchas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, encantado. Les voy a contar rapidísimo cómo fue la historia. Nos encontramos en un evento social. Heidi, por alguna razón, cuando yo llegué al evento, vi a mucha gente, pero cuando la vi a ella, la vi de lejos y me saludó en una mesa. Yo no tenía el gusto de conocer a Heidi, y me saludó de lejos, así como que no me hizo hola. Y yo me paré y fui hasta el otro lado de la mesa a saludarla, a darle un beso, tal. Y de repente me senté y me dijeron, ¿quién es? Y dije, no sé. Y me dice, entonces, ¿por qué te fuiste hasta allá a saludarla? Y digo, no sé. Y me dicen, qué chistoso. Y le así, y ya me senté. Y nada más me quedó como algo. Y después Heidi se acercó a mí y me dijo, oye, yo me gustaría platicar contigo, mira, yo soy medium. Y entonces empezamos a platicar. Y ahí cuando ya empezamos a platicar, nos quedamos platicando un rato, dije, qué chistoso que desde que llegó al evento fue la única persona que no conocía que me llamó la atención y me paré a irla a saludar. ¿Por qué repito tanto el nombre de Heidi? Porque también al mismo tiempo, ustedes saben que mi hermana Heidi, chistosamente tiene el mismo nombre, también es una persona que nació con ese don y que puede contactar a la gente, que hace mucho que no viene a platicar de eso, más de 3, 4 años, pero mi hermana tiene ese don. Por eso cuando Heidi Rubach, regreso a la fiesta, me platica de eso y me dice, te voy a decir algo que quizá te va a costar trabajo creer, y me dice, yo puedo contactar a la gente que ya falleció. En ese momento le digo, no te preocupes, no me sorprende en lo absoluto. Digo, en mi familia hay alguien que también nació con ese don. Y ya seguimos platicando. Y cuando al final le digo, ¿cómo te llamas? Y me dices, Heidi Rubach, casi me voy de espaldas porque digo, no me lo vas a creer. Mi hermana se llama Heidi también. Y no conozco a ninguna otra Heidi más que ustedes dos. Entonces me sorprendí. Así fue, ¿no, mi querida Heidi? Sí, así fue, efectivamente. Y la verdad, cuando te saludé y viniste a mí, pues también sentí como una conexión. Y me sorprendió, pero fue muy agradable el poder verte. No, al contrario, para mí, mi querida Heidi. A ver, primero, para toda la gente, hay mucha gente que está preguntando muchísimas cosas. Me gustaría que te presentes como te presentaste ese día conmigo. Y me digas qué haces, a qué te dedicas, cómo ayudas a la gente. Ahora sí que dentro de este medio, ¿cuál es? Pues a qué te dedicas, qué es lo que haces. Bueno, Jordi, mira, yo, gracias a Dios, nací con el don de poder ser medio y contacto con las personas que ya trascendieron y que quedaron con asuntos pendientes que pudieran decirle a sus seres queridos. Entonces, yo los comunico y felizmente se pueden quedar más tranquilas las personas que están aquí vivos y los que ya trascendieron. También puedo canalizar a lo que son los arcángeles y a la Virgen María y seres de dimensiones de planos superiores más altos. También puedo hacer eso. También manejo lo que es energía para poder ayudar a las personas. Fíjate que cuando tú me platicaste todo esto, porque así fue como se presentó conmigo, y así fue como empezamos a platicar y a platicar, a mí me sorprendieron muchas cosas. La parte de medium, ¿no? La parte de Reiki, que eres una persona que ha pasado. Yo conozco a 3 personas que hacen esto, muy serias, porque pues puedes conocer a mucha gente que te diga este tipo de cosas, pero gente que en serio lo haga, que tú lo veas. Y las 3 personas tienen tanto esa sensibilidad que las 3 hacen también ese tipo de curaciones de Reiki. Yo creo que es por esa sensibilidad o esa energía que despiden. ¿Es así? Yo supongo que es porque nos ayudan los seres de luz. Al hacer Reiki, nosotros solamente canalizamos, somos un canal para poder mandar la energía del universo a la persona y poder ayudarla a sanar. A mí me sorprendió muchísimo cuando dijiste lo de canalizo a la Virgen María, casi me voy de espaldas. Creo que eso sería tema de todo un programa. Y creo que eso tendríamos que platicarlo, y estoy seguro que mucha gente allá afuera quisiera escuchar también tu explicación y decir, pero a ver, sí, no, porque digo, al final también hay mucha polémica con una situación como esta. Sí, claro. Como yo lo que quiero es empezar por partes contigo, me gustaría hoy que nos enfocáramos en el asunto de la gente que ya trascendió. La primera pregunta sería, bueno, mi primera pregunta antes de la primera pregunta, o sea, antes de la 1 o la 0, ¿cómo te diste cuenta que tenías esto? Mira, ¿y cuándo? Desde chiquita
yo empezaba a ver, a sentir y a escuchar, ¿no? Pero nadie te explica qué es eso. De chica pues sí te da un poco de miedo porque no sabes qué es. ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? Yo veía, me decían mi nombre o ciertas cosas pues muy pequeñita y veía sombras pasar o luego las veía al pie de mi cama. Entonces yo decía, ¿qué es esto, no? Ajá. Pero poco a poco... ¿Cuántos años tendrías? No, desde chiquita, desde que me acuerdo, que empiezas a tener un poco más de conciencia, 3, 4 años de edad. ¿En un principio a esta edad te daba miedo o no? En un principio no, porque lo veía más leve, pero tenía una abuela sumamente creyente y pues empezaban a decir cosas que yo me empecé a cerrar o por la misma sociedad que... O sea, creyente te refieres a muy religiosa. Sí, demasiado religiosa. Y entonces decía que todo esto iba en contra de la religión. Exactamente, o la misma sociedad te empieza a decir que estás medio locochón, ¿no? Y entonces empiezas a dejar de tenerlo. Pero yo, conforme empezaba a escuchar cosas que decían los adultos, pues te empiezan a meter miedo. Cuando no crees lo que dicen los adultos, pues no lo sabía yo y no tenía miedo. Cuando empiezo a escucharlos más fuerte, que te empiezan a decir, no, eso no está bien, y son cosas malas, etcétera, pues te entra el miedo, ¿no? Posteriormente, pues ya... ¿Esto? No, fíjate que jamás. No, se cerró un poco nada más por cuestiones propias de la vida. Uh-huh. Pero después lo empecé a recuperar muy fuertemente a raíz del 2012, es coincidencia la fecha o no, pero lo empecé a recuperar y fue muy fuerte, porque empecé a canalizar ya a los arcángeles, principalmente a Miguel, a Rafael, Metatron, que es muy fuerte él, y me empezaron a dar mensajes y también empezó a llegar la Virgen. Ok, cuando tú empiezas de niña, ¿no? Primero no te daba miedo, luego sí te dio miedo, luego ya me imagino que adolescente, donde sabes lo que está pasando, ¿qué veías? ¿Qué pasaban? ¿Qué te decían? Ya sé lo que te decía tu familia, pero ¿qué te decían pues las personas que ya trascendieron? Mira, hay ocasiones que, por ejemplo, cuando he ido a cementerios, porque pues nos ha tocado tener que ir, se acercaban muchos seres y me empezaban a decir, oye, contáctame con mi familia, ¿qué me está pasando? No sé qué hacer, pero hay gente que ya tenía mucho tiempo, ¿no? Y dices, bueno, pues yo creo que ya trascendieron también sus seres queridos y aquí lo que hago es tratar de ayudarlos para que puedan tener paz primero y después se vayan a la luz. ¿Te pasaba que estuvieras tú en tu cuarto, por ejemplo, a los, no sé, 13, 14, 15, 16 años, y de repente vieras una de estas sombras y te dijeran algo? Empezó un poquito más grande porque a esa edad tenía algunos problemas familiares, pero ya un poco más grande sí se me acercaban o empezaba yo a sentir seres que se me acercaban y después ya los empecé a escuchar. Empecé más cuando empezaron a ir a velorios, ya me daban los mensajes más directos y yo se los daba a sus seres queridos y en ellos encontraba la paz, ¿no? Tú me contaste algo que me sorprendió mucho, que te empezaban a como a decir y tú empezabas como a dar esos mensajes a la gente y que la gente se sorprendía muchísimo, ¿no? Porque cuando tú llegas a eso, yo tengo un mensaje de la persona que acaba de fallecer, pues la gente igual lo ve de una manera muy incrédula o hasta quizás se pueda molestar. Cuéntame cómo fue esa etapa. Mira, tienes que ser muy cuidadoso porque muchas veces te tildan de loco, pero cuando ves que ya el ser lo pide demasiado para que los ayudes, entonces te acercas con ellos y les dices, disculpa, tienes un pariente que trascendió, en este caso tu papá ya trascendió hace un tiempo y fue en estas características, entonces cuando ellos te dan una cosa especial, que ellos solamente conocen los parientes, entonces ya te empiezan a creer y ya les hace el mensaje. Ok, ¿y qué recuerdas alguna ocasión especial que alguien se haya sorprendido? La mayoría de la gente se sorprende. ¿Cómo reacciona la mayoría de la gente? Pues mira, la mayor parte de la gente primero es incrédula y como que hasta se hacen para atrás para decir, ¿qué me está diciendo ella, no? Y poco a poco, ya que les explico y les doy cosas que sus parientes o características de cómo eran, entonces ya te ponen atención, ¿no? Pero sí, primero es, no lo puedo creer, ¿no? Y después, cuando ya les dices las cosas, ¿cómo reaccionan? Cuando ya reaccionan, pues la gran mayoría lloran, ¿no? De la emoción
de que liberan muchas cosas porque no se pudieron decir cuando trascendieron. ¿Cómo saben que es real? Por tips que ellos me dan. Los que trascendieron me pueden decir, oye, esto en específico, yo le decía esta palabra, o hacíamos esto cuando eran niños, o yo era así de esta manera, y no hay manera como yo pudiera saber esas cosas. En ese momento la persona ya empieza a creer. Okay. Yo he escuchado varias veces esta historia con poca gente, pero la gente que tiene esta sensibilidad es impactante y no dudo en lo absoluto de cómo has podido ayudar a tanta gente, Heidi. Ahorita tenemos muchísimos mensajes que están llegando ahorita al WhatsApp de gente que quiere contactar con sus seres queridos. Sería imposible irnos con cada uno, además que no sé qué procesos se tengan que vivir con cada uno para poder contactar. Bueno, creo que esa es una buena pregunta. ¿Qué proceso tiene? O sea, ¿se puede uno, una cosa de la gente o los entes, voy a decir de alguna manera, que se te acercan, pero las personas podemos buscar también, oye Heidi, yo quiero contactar a mi mamá, yo quiero contactar a mi hijo o a mi adolescente que falleció? Sí, por supuesto, muchos se me acercan, ya que me conocen, muchos se me acercan o por recomendaciones y ya los contacto. ¿Y qué proceso entonces hay que hacer en ese momento? ¿Es en una casa o te acercas con la persona o tú tienes que irte a tu casa y tratar de contactarlo? ¿Cómo se hace? Mira, me pueden contactar y ya yo les doy una cita. Tengo un consultorio en el que podemos... ahí se trabaja. Podemos trabajar ahí. También lo he hecho a distancias porque hay personas que me han contactado desde Argentina o de Australia y los he podido ayudar también. Había un programa, inclusive en Nat Geo, no sé, de una persona que hacía exactamente esto y ayudaba a mucha gente. Se veía, bueno, no se veía, veías cómo se sorprendían las personas. Pero bueno, ok, eso es el proceso y ahorita evidentemente me está mucha gente pidiendo tus datos, claro que al final se los voy a preguntar. Pero a mí me surgirían varias preguntas genéricas antes de irnos a lo particular, ¿no? La primera es, ¿qué pasa con una persona que muere? ¿A dónde va? ¿Dónde está? Todos pasan a un, no sé si se llame cielo o a qué plano se llame. ¿Qué pasa con una persona que se muere y por qué hay gente que se queda? ¿Qué tal? Ya hice una pregunta como de hora 45 de respuesta. Ok, mira, cada proceso es diferente en cada persona dependiendo de las circunstancias en las que trascendieron. Hay personas que están aterradas antes de poder trascender por muchas cosas que nos han dicho y tienen el miedo de ir a tal o cual lugar, ¿no? Pero generalmente cuando salen, si es por alguna enfermedad o algo, ya hay personas esperándolo. Generalmente siempre hay un ser querido que te está esperando, incluso hasta una mascota te puede esperar, tu gato o tu perro te pueden esperar también, junto con tus abuelitos, primos, etcétera, te esperan para ayudarte en el momento de que tú trasciendas y no quedes tan sacado de onda. Ok, hasta ahí voy a parar un segundo, pongo pausa. Entonces, el primer aprendizaje sería de una persona que puede hablar con alguien que está, que ya trascendió, que ya falleció. Lo primero sería, sí vas a volver a ver a gente querida. Sí, claro. Y dos, sí te van a ayudar. Por supuesto. Ok, ¿a dónde vas? Mira, eso es muy diferente con cada persona. La gran mayoría de los que he podido contactar siempre están en mucha calma, en mucha paz, y me mencionan de un lugar en donde no tienen frío, no tienen calor, es muy hermoso. Yo puedo sentir la tranquilidad que ellos sienten. Generalmente todos son así. La mayoría de la gente es así. La gran mayoría de la gente es así. Los únicos que no los escucho así, los siento con mucha angustia, agobio, desesperación, son los que se suicidaron. Ok, vamos, tengo que ir a un corte rapidísimo. Están en Jordi Nexa y estamos platicando con la parapsicóloga de apoyo al ser, la maestra Heidi Rubach. Y en un segundito vamos rápido a corte y regresamos. Por favor, manden sus... Recuerden que ahorita canalizar a una persona en específico sería muy complicado y invertiríamos mucho tiempo solo en una situación cuando hay mucha gente que quiere preguntar muchos genéricos, ¿no? Además, va a seguir viniendo la doctora Heidi, sí, así es que no se preocupen, vamos paso a pasito. Por eso les dije que lo de la Virgen me gustaría que fuera todo un tema de un programa. Son las 11:50, voy rápidamente a un corte y regresamos. Jordi Nexa.